hasta el versículo 15. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra leída en esta mañana. Amén. Muy bien, hemos dicho que este libro lo vamos a dividir en 4 partes. La primera de ellas es del versículo 1 del capítulo 1 hasta el final. La segunda de ellas del versículo 1 del capítulo 2 hasta el verso 9. La tercera de ellas del verso 10 hasta el verso 19. Y la cuarta de ellas del versículo 20 del segundo capítulo hasta el versículo 23. Hemos dicho, son las divisiones naturales del libro. Cada una de ellas comienza o tiene que ver cuando dice: vino palabra de Jehová. Así que ahora vamos a volver a nuestra primera parte. Estamos viendo que el Señor habló a través de Ageo. Recuerde, si estuvo con nosotros el domingo pasado, recuerde que el Señor les había dado la oportunidad de reconstruir el templo. Cuando Ciro mandó el decreto, el pueblo subió con Zorobabel y con Josué y estuvo ahí queriendo reconstruir el templo. Pero los enemigos se opusieron y detuvieron la obra, y a través de unas cartas, todo eso lo encontramos en Esdras del capítulo 1 al 6, a través de esas cartas, ellos detuvieron la obra. Habían pasado 15 años ya desde que habían iniciado y había sido detenida la obra, hasta el tiempo que Ageo está profetizando.
ya en el tiempo de Ageo, quien está de rey, del libro de Ageo, quien está de rey es Darío el persa. Ya no era Ciro, ya había pasado el rey Darío, ahora estaba el rey Darío. De este tiempo hacia atrás, ellos se habían descuidado en la reconstrucción. Y ese es el contexto del libro, ese descuido que había habido hacia lo que el Señor les había mandado. Hemos dicho que vamos a encontrar en este capítulo 1, en esta parte que estamos meditando, 4 lecciones para nosotros. Y 4 lecciones que, en fin, para ellos era directamente. La primera de ellas, solo voy a recordar porque ya lo vimos la semana pasada, es la reprensión. La reprensión que encontramos en el versículo 2. Dice el Señor, acá a través de su siervo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y en el versículo 4 dice así: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar, dice acá, en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Esta es la reprensión. Lo dice el versículo 9 al final de él: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Le dice el Señor, les está reprendiendo, les está llamando la atención por el hecho de pensar para sí mismos, acomodados en sus propias cosas. Esa es la razón acá. Le dice el Señor, ¿es tiempo para vosotros? 15 años. Y ellos todavía miraban las ruinas del templo ahí y no se inmutaban en absoluto. Por eso es que Ageo tiene que traer su ministerio y Zacarías para reavivar. Y cuando leemos, y espero que así haya sido en ustedes, cuando lee Esdras, se da cuenta todo lo que tuvieron que hacer para reavivar la obra de la reconstrucción del templo. Ahora, esta es la reprensión. Le pregunta el Señor en ese verso 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está vacía? Mire, la respuesta es obvia. No debería de ser así, pero así era para ellos. Ellos mismos decían, dice el Señor, no ha llegado todavía el tiempo. Hermano y hermana, esa primera reprensión, esa lección que tenemos que aprender es que el Señor nos va a reprender en nuestra condición cuando estamos no haciendo lo que Él nos manda. Lo segundo que vimos la semana pasada es la reflexión. Toda reprensión, hermanos, todo llamado de atención debe de llevarnos a la reflexión. Todo castigo, llamémosle de esta manera, toda disciplina de parte del Señor en nuestra vida debe de traernos a reflexionar. Y eso es lo que hace Ageo. Y dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Le manifiesta o le enseña a tomar una reflexión sobre su propia vida. Esa es la palabra caminos ahí, vida. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dice el versículo 7 otra vez, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hermano y hermana, la reflexión debe de ser en nuestra vida cada oportunidad que seamos reprendidos o llamados por el Señor. Acá utilizo la palabra reprensión, ¿verdad? Por llevar el orden ahí. Pero esto debe de traernos a la reflexión en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Y el Señor le llama la atención en razón de, verso 6, sembráis mucho y recogéis poco.
Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Hermano, la insatisfacción en la vida del creyente debe llevarnos a reflexionar cómo estamos andando. Porque hay una necesidad constante de poder reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Qué estamos ocupados en nuestra vida? Quizás estamos más ocupados en nosotros. Mire, lo decíamos la semana pasada, es desde niño que se nos enseña al yo, ¿verdad? Yo. A preocuparme por mí. Obviamente hay un desarrollo en cada uno de los niños, ¿verdad? Y uno espera que ellos vayan solos al baño, uno espera que hagan sus cosas solos. Y eso es por naturaleza. Pero luego comenzamos a enseñarle que él va a pensar en sí mismo. Y eso hasta ahí está bien. El problema es cuando comienza a pensar solo en sí mismo. Y ese sí es un problema. Porque ese es el egoísmo del corazón de todos los hombres. Mire, lo podemos ver en Caín y su hermano Abel, ¿verdad? Pensar en sí mismo, hacer las cosas de la manera que él se considera que debe ser. Y cuando le preguntan por su hermano, la respuesta es tajante: ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Hermano y hermana, aquí el Señor nos manda a pensar no solo en nosotros mismos, sino también en Dios. Y la pregunta importante: ¿qué valor tiene Jehová Dios en su vida? ¿Qué valor tiene? ¿Qué es más importante para usted? Dios. Y yo quiero ser claro cuando hablo de Dios, porque el valor en la vida, y hay una gran discusión abierta en los enseñadores de la palabra del Señor, lo primero, pero todos tienen un común denominador. El primero sobre todo debe ser Dios. De ahí algunos ponen la familia, otros ponen la iglesia, otros en segundo lugar la iglesia y en tercero la familia. Otros lo ponen al revés, primero Dios, después la familia, después la iglesia. Bueno, esa es una discusión aparte. Pero lo primero que toda persona debería de tener como prioridad en su vida debe ser Dios. Pero una cosa es decir que Dios es primero en mi vida. Otra cosa es mostrar que Dios sí es primero en mi vida. Porque fácilmente puedo decir primero Dios. En los autobuses, bueno, hoy ya poco se mira, pero antes se ponía todos esos rótulos ahí, ¿verdad? Primero Dios. El más grande, Dios, ponían así. Pero ¿es así en su vida? ¿O solo era un rótulo en el autobús? Es así en la vida nuestra, hermanos. Esa debe ser la reflexión. Y no quiero volver a poner los ejemplos de la semana pasada, pero esto tenía que traerlo a mención sobre el hecho de la lección que el Señor va a poder reflexionar nosotros en nuestros corazones. Cierro con esta parte. Reprensión tiene que traernos a la reflexión en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Y ahora vamos con el tercer punto acá, y esto tiene que ver con la recomendación que Dios da. Y este es el verso 8. Esto es lo que Dios da a nuestras vidas después de haber reprendido al pueblo y de haberle hecho reflexionar. Dice el verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Ahora, hermano, esto es lo que el Señor da en recomendación al pueblo para que ya no piense en sí mismo nada más. Y le está manifestando esta recomendación. Dice primero, subir al monte. Tenía que dejar su comodidad. El pueblo había llegado y está la ciudad, ¿verdad? Y había ahí... La ciudad había descansado, el pueblo, o la tierra es la palabra que quiero. La tierra había descansado ya por 70 años. Había producido ya árboles. Tenía cómo. Entonces, las recomendaciones dicen, subid al monte. Vayan allá. Ya no estén pensando en sí mismos. Ahora, ellos han debido a traer madera para sus propias casas, porque eso dice la Escritura, que las tenían artesonadas. Ahora, el Señor les dice, subid al monte con un propósito específico. Traed madera, y cada palabra dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Hermano, esto es lo que Dios recomienda, es cambiar de actitud, cambiar de disposición en nuestra vida. Si Dios no es lo primero hasta este día en nuestra vida, debemos cambiar tal actitud. Debemos manifestar un cambio. Por eso recomienda a Él, subid al monte, traed madera, reedificar la casa. La deja mire, es interesante cuando uno lee en los libros, ¿verdad? De Ageo para allá, Zacarías, Malaquías. Es interesante que el pueblo ahora lo que ha perdido es la devoción al Señor. Ellos siguen teniendo al Señor. Muy poco habla de idolatría en esos libros, pero más se habla de la falta de devoción al Señor. Eso es lo que usted va a encontrar en Zacarías y lo que va a encontrar en el mismo libro de Malaquías. Ahora bien, el Señor les recomienda subir al monte, traed madera, reedificad la casa. ¿Para qué? Ahí lo dice el versículo 8. Y pondré en ella mi voluntad, dice el verso, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y pondré en ella... Hay otra versión que dice, se la leo, dice, y para que yo me complazca en ella. Es interesante la expresión, esa mi voluntad, está hablando de complacencia. Cuando uno lee el diccionario va en el hebreo, entiende que lo que está hablando es para que el Señor se sienta satisfecho. Esa expresión también lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y dice así la Nueva Versión Internacional: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto. Con gusto. La nueva versión o la versión moderna dice: para que yo me complazca. Hermano, debe cambiar algo de nuestra vida. Debemos reflexionar cómo caminamos, pero debe de cambiar algo, y el Señor lo que recomienda es que nos ocupemos en Él. Todo lo que tiene que ver con Él, Dios en nuestra vida. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Debe ya de dejar la ocupación nuestra de ser lo primero. Debe también tener en alto estima lo que es Dios para nosotros. Por eso el Señor recomienda y dice: pondré en ella, o estaré en ella satisfecho en el trabajo que harán con ella. Además, dice el versículo 8, y seré glorificado. Seré glorificado. Hermano, hermana, ¿cómo agradar a Dios? Hay una sola manera de agradar a Dios,
Y es obedeciendo. Es obedeciendo. Obedeciendo en todo lo que Él manda. Obedeciendo en todo lo que Él dispone para nosotros. Amado hermano, nosotros queremos agradar a otro. Hacemos una y mil cosas para agradar a alguien. Lo hacemos. Pero el ser humano es ingrato, ¿verdad? Usted lo agrada en una cosa, pero en otra no lo va a agradar. Eso va a ser así. Está satisfecho en un momento, pero luego ya hay en él. Pero con Dios, su exigencia para ser agradado a Él es la obediencia. Recuerdo las palabras que usó Samuel, ¿verdad? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, hermana, Saúl se preocupó por hacer un sacrificio y presentar a Jehová un sacrificio, y Samuel llegó y lo primero que le reprende es su falta de obediencia, porque Dios no se agrada de los sacrificios si no hay obediencia. Por esa razón, yo le vuelvo a enfatizar lo que hemos estado viendo acá. No estamos hablando del sacrificio de venir al culto. Es que a veces decimos, es que mire, viera, y lo traigo a la mención, ¿verdad? Viera cuánto me cuesta para venir a un culto. Es un gran sacrificio. Es parte del sacrificio que debo presentar al Señor. Pero el sacrificio mayor es el yo de mi vida. Ponerlo a los pies del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, ¿verdad? Allá Pablo exhortando a los hermanos en Roma, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional a Él. O sea, mi vida debe de ser agradable al Señor. Por esa razón, la recomendación es subir, traer y reedificar. Y ahora dice el Señor, yo pondré en ella mi voluntad, o yo estaré agradado de esto y seré glorificado. Ahora bien, cada recomendación debe de traer una reacción. Y esta es la cuarta lección que quiero que veamos. ¿Cómo? Al poder escuchar la recomendación, debemos reaccionar. No debemos de ser de oídos sordos. Por aquí nos entra ese y por aquí nos sale, ¿verdad? Somos así. Las recomendaciones tienen un sentido, tienen un propósito, ¿verdad? Para que tenga una recomendación efecto, tiene que haber una reacción en la persona. Bueno, me dijo el médico a mí, mire, usted tiene hígado graso y el hígado le ha crecido, y entonces mi recomendación es que deje harina, deje el azúcar, deje las carnes rojas, ¿verdad? Ahora bien, en ese sentido, Él me dio su recomendación, porque no me ha obligado, no me ha amarrado. Tiene que haber en mí una reacción. ¿A qué? A que si lo hago o no lo hago. A que si le creo, porque algunos somos más inteligentes que el doctor, ¿verdad? ¡Ay, que sabe! Hay algunos que en verdad, uno se cree pensando cómo, pero estábamos con un doctor ahí y nos estaba ayudando con lo del azúcar y todo eso. Endocrinólogo, pero él está en sobrepeso enorme. Entonces, mire, usted tiene que rebajar, tiene que hacer esto. Y yo le dije, pero me está dando un consejo que no lo ha agarrado para nada. Pero la recomendación tiene que ver en el hecho de esperar en uno una reacción, y tiene que ser una reacción positiva, porque si yo soy más inteligente que el doctor,
doctor no sirve y mejor me tomo agüita quina allá en la casa, ¿verdad? Y me curo de esto, ¿no? Hermano, hermana, el Señor les dijo esto: subid al monte, traed madera, reedificad la casa. ¿Qué estaba esperando Él del pueblo? Que su reacción fuera positiva, y eso es lo que encontramos en el versículo 12. Dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Aquí hay dos cosas o tres cosas importantes que podemos entresacar de este versículo 12. Primero, oír, oyó. Dice el verso 12: y oyó Zorobabel, y también todo el resto del pueblo oyó. Lo primero que es, prestó atención. ¿Prestó atención a qué? La palabra, y eso es lo bueno del Espíritu, en el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Dice la voz de Jehová su Dios. No escuchó al mensajero, escuchó la voz que el mensajero traía. Lo que vamos a escuchar es la voz de Dios. Nosotros tenemos una mala práctica en la forma de decir, y lo hacemos, ¿verdad? Decimos después que salimos del mensaje y platicamos un poco del mensaje: como dijiste vos, como vos estabas diciendo. Y yo le digo: no, como dice la Escritura. ¿A quién estás oyendo entonces? Debe de saber a quién escucha. Aquí el Espíritu Santo nos dice: el pueblo primero oyó. En segundo lugar, es el valor de la voz que oyó. Es la voz de Jehová, no del hombre, es la voz de Jehová. Por eso lo que vamos a hablar, y los maestros de la palabra de Dios, lo que tenemos que enseñar es la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros añadimos pensamientos para abrir el entendimiento o la apertura de poder alumbrar un poco más. Pero el valor lo tiene la palabra de Dios, no las experiencias mías, no las anécdotas mías, sino la palabra de Dios. Un maestro nos dice de esta manera, cuando uno está estudiando, dice: mi hermano, cuando termine un mensaje en su vida, un mensaje de predicación, termine diciendo la palabra de Dios, no termine con una anécdota. Mejor termine con el versículo con que empezó, porque la autoridad la tiene la palabra de Dios y no su anécdota. Y lo tomé para mí, porque es así. Aquí Ageo está hablando la palabra del Señor. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Este pueblo, con Zorobabel y con Josadac acá, o Josué, perdón, hijo de Josadac, acá escucharon la voz de Dios, no la voz de Ageo. Dice el verso así, mire: la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo que le había enviado Jehová su Dios. Hermanos, la reacción podemos pensar: primero oyó la voz y temió. Tiene que haber una reacción primero hacia Dios. ¿A quién volvieron? Dice el versículo al final: y temió el pueblo delante de Jehová. Una reacción del pueblo es hacia Dios primero. Oyeron la voz, oyó la voz de Jehová, y temió. El temor vino sobre ellos.
El temor de haber fallado a Jehová, el temor de que ellos han fallado y fracasado en la responsabilidad. Hermano, hermana, el creyente pierde temor a Dios cuando deja de oír la voz de Dios. Cuando comienza a oír otras voces, comienza a perder valor de Dios. Cuando uno estudia el libro de los Reyes y las Crónicas, uno observa cómo la idolatría se metió en medio del pueblo. Observa que se metió a través del sensacionalismo. Aquellos fueron llamados la atención hacia otras cosas que no decía la Escritura. Hacia aquellos que prometían los Baales, lo que prometía Cera, un sensacionalismo, una desborde de emociones. Cuando adoraban, gritaban, bailaban alrededor de una fogata, alrededor de un carnero, alrededor de un buey. Era su forma. Eso les llamó la atención. No las respuestas del Dios, porque a ellos ni les interesaba si respondía o no. Una de las cosas, hermanos, que este pueblo tenía que aprender era que tenían que oír la voz de Dios y temer. Hermano, la primera reacción que debe de haber a la recomendación de parte de Dios es temerle a Él. No temerle al hombre. Yo debo de vivir para temer por el temor que tengo a Dios. Por eso debo de vivir. No pensando si me van a ver. No pensando si me están observando otros. Saber que el primero que se ofende y es un Dios temible es Jehová Dios. Es Dios, mi Padre. Yo debo de vivir con esa manifestación y reaccionar cuando mi vida se ha descuidado en lo espiritual, hermanos. Debo reaccionar hacia Dios. Debo de manifestar mayor temor. Debo de hacer las cosas por temor a Dios. No para que me vean. Hermano, hermana, la vida cristiana, el énfasis de la vida cristiana es saber a quién le tememos. Si yo le temo al hombre, bueno, entonces me voy a esconder del hombre. Pero si le temo a Dios, jamás me podré esconder de Dios. Si le temo a Dios, todas las cosas que haga tendrán sentido de saber que cualquier momento saldrá a la luz cualquier cosa que yo haga. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de reaccionar hacia Dios. Pero también dice el versículo 9, versículo 13. Y despertó, 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron. La reacción hacia al ministerio, hacia el servicio. La primera reacción tiene que ser hacia Dios, temerle a Dios. La segunda reacción tiene que ver hacia mí, ocuparse. Y dice el versículo ahí, y despertó Jehová. Despertó. Hermano, hermana, el servir al Señor en lo que es su obra tiene que nacer del corazón. Porque obligado, pues entonces no será para el Señor. Despertó, dice Jehová, el espíritu de Zorobabel. Cuando el Señor habló, cuando
Cuando el Señor dio la orden, recomendó, les hizo reflexionar, les recomendó, entonces Zorobabel, Josué y todo el pueblo oyó la voz. Es ahí donde ellos reaccionan y dice, Jehová despertó al mostrar una actitud de poder estar temerosos de Dios. Él despertó en ellos. Despertó en el corazón. Amado hermano y hermana, yo quiero ser cuidadoso con esto. Usted y yo debemos preocuparnos cuando no sintamos ningún deseo de hacer algo para el Señor. Debemos preocuparnos, porque entonces no estamos oyendo la voz de Dios. Pablo lo expresa de otra manera. Porque Dios es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer. Si nuestra vida espiritual está acomodada en el sentido de no sentir ni una responsabilidad, tengamos cuidado, porque entonces el Espíritu Santo ha sido apagado en nosotros. Y no estamos sintiendo y no estamos siendo despertados como Jehová despertó el espíritu de Josué, el espíritu de Zorobabel y el espíritu de todo el pueblo en aquel día. Cuando el espíritu está hablando de la vida, de la persona, cuando esto es animado por el Señor, hermanos, dice el final de ese versículo 14, y vinieron y trabajaron. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dejaron su comodidad. Amado hermano y hermana, vuelvo al énfasis de este punto. Tiene que nacer en el corazón suyo. Nosotros tenemos un grupo de varones, pero siempre estamos invitando, siempre estamos instando, esperando que el Señor reanime sus vidas. Hay mucho hermano que ha descuidado el don que Dios le ha dado. Hay mucho hermano que ha dejado su ministerio que el Señor le ha dado. Debe de preocuparnos, porque no estamos siendo avivados por el Espíritu Santo. Debería de sentir fuego. Debería de sentir en nuestra vida. Me hace pensar en Jeremías. Jeremías, después de tanta profecía, después de profetizarle al rey y a todo su séquito, lo echaron en la cárcel, lo metieron en cepo, lo metieron en una cisterna. Él dijo, callaré, no hablaré más, porque me es afrenta. Pero él puede decir, pero había un fuego dentro de mí. Había algo que siempre le llevaba, y era el Señor, hermano. Por esa razón debemos de reaccionar cuando el Señor nos está llamando. Debemos de reaccionar primero hacia Él y en segundo lugar hacia hacer las cosas, hacia buscar hacer, porque aquellos entonces vinieron y trabajaron. Porque la vida nuestra, hermanos, no solo consiste en las cosas de mi casa, sino consiste en las cosas de Dios también. Esta mañana deseo de todo corazón que podamos reaccionar como reaccionó el pueblo aquel día en aquel lugar. ¿Sabe? 23 días después de esto, el Señor le dijo esto, versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros.
dice Jehová. Yo estoy con vosotros. El Señor prometió estar con ellos. Por eso tenían que ocuparse. Por eso cuando el pueblo oyó y reaccionó hacia Dios, el Señor les dice: yo estoy con vosotros, manos a la obra. Y despertó el Señor el corazón de ellos, en el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo, para que trabajaran en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahí lo dice el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La primera fue en el primer día del mes sexto, ¿verdad? Ahora en el 24, o sea 23 días después, este pueblo ya estaba trabajando. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para reaccionar nosotros? ¿Cuál será nuestra reacción? Podemos decir: es que eso no, ahorita no lo necesitamos. No, es que Israel es el que dice. No, lo dice el Señor, hermanos. Debemos prestar atención a lo que el Señor nos recomienda en la vida cristiana. Debemos reaccionar a tener más temor de Dios en nuestra vida. El temor a Dios, hermano, involucra todo. Alguien me decía de santidad. Todo tiene que ver con la santidad. Nadie podrá servir al Señor sin santidad. Podrá servir a los hombres sin santidad, pero servir al Señor no lo podrá hacer sin santidad. Una de las cuestiones más necesarias en la vida de todo creyente es saber delante de quién se encuentra. Esta es la mayor importancia de un creyente, es estar dispuesto para Dios. Mire, hermanos, en la Escritura usted encontrará el nombre hijos, el nombre cristianos, pero hay un nombre que debe de ser en todos: siervos. Y un siervo es uno que está delante de Dios todo el tiempo, con un solo propósito: obedecer cualquier palabra que salga de la boca de su Señor. Esa debe de ser nuestra reacción a su palabra, hermanos. Dispuestos a obedecer a cualquier palabra que salga de la boca de Dios. Si usted quiere tener una vida fructífera espiritualmente hablando, deberá buscar obedecer a Dios. Pero solo podrá cuando tema a Dios. Y el temor a Dios solo se podrá obtener escuchando su voz. De otra manera, no lo escuchará. No nacerá un temor a Dios, nacerá un temor a los hombres quizás. Pero lo más importante es temer a Dios. Por eso este pueblo tenía que ser reprendido, por ello tenía que venir una reflexión en su vida. Este pueblo recibió una recomendación y este pueblo tenía que venir por ello una reacción. Mire, damos gracias a Dios que su reacción fue hacia obediencia, porque hay algunos que reaccionan para desobediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Que Él nos bendiga a todos, hermanos.